La entrevista en Tu Voz al Mediodía. Miren, el arquitecto Pantaleón nos viene a reflexionar sobre imágenes de nuestra historia en un país donde no hay fascinación por la historia. Por el contrario, la gente es muy propensa a repetir los errores porque no conoce la historia. Buenas, ¿cómo está usted, arquitecto? Muy bien. Gracias por darnos este espacio. Realmente, Imágenes de nuestra historia surge en el 2012. Es una plataforma que está en las redes sociales. Ya sobrepasa las 500,000 personas. ¿Así? Y tenemos subida unas 40,000 imágenes en estos casi 9 años. ¿En qué consisten esas imágenes? Sí, mira, las imágenes, por mucho tiempo, nuestra historia, nuestro legado ha estado oculto. Muestra de ello es que el Archivo de la Nación, hasta determinado momento, era un secuestro de la información. No, dilo, a Dios lo tenga en gloria. Un secuestro de R.A. Fon Invernal. Sí, lamentablemente es así. Entonces, en un momento, nuestro gran mentor, Roberto Casá, abre los archivos. Una estrella. Abre los archivos. Sí. Abre los archivos y los digitaliza. Eso es una estrella. Entonces, todos los periódicos digitalizados, incluso los archivos de la presidencia que nuestro presidente Luis Abinader entregó hasta el 61. O sea, cantidad de información, de comunicaciones, imágenes que por mucho tiempo estuvieron guardadas. Aquí era un sacrilegio mencionar la palabra Rafael Leónidas Trujillo, pero es parte de nuestra historia. Claro. Es parte de nuestra historia. Ahora, de ahí caer en una loa, caer en boatos, alabarlo, lo que fuera, eso es otra cosa, porque la ley lo prohíbe. Una pregunta. Dentro de esos archivos están aquellas fílmicas de Radiotelevisión Dominicana. Mira, eso es otro tema. En un momento determinado, muchas de esas fílmicas fueron sacadas de Radiotelevisión Dominicana. Pero hay muchas que están en la Filmoteca y están allá en el Archivo General de la Nación. Y mira, y es un paradigma el decir que a las nuevas generaciones no le interesa la historia. La muestra de que sí le interesa la historia a las nuevas generaciones es que en nuestra plataforma de Instagram, que ya tiene 182,000 personas que nos siguen, 182,000 personas que nos siguen, orgánicos todo, porque una página abierta, ahí entra el que quiere entrar y sale el que quiere salir. Arquitecto, usted está en la última, o sea, son orgánicos. Son orgánicos, no, claro, no son comprados, ahí no hay nada comprado. Muy bien. Porque me estaría engañando yo mismo, claro. No, para nada. Arquitecto es digital, ¿no? Completamente digital, porque ya yo estoy de hace tiempo enganchado. Mira, los 30 años en la docencia me han dado la oportunidad a mí a ver cómo cambian las generaciones. Entonces yo no puedo estar como arquitecto todavía en regla T y cartabón. Claro. No, para nada. Yo tengo que estar en los software nuevos. Y tengo que hacer ese cambio, ese upgrade. Arquitecto, ¿cuáles son los temas que más seducen a las nuevas generaciones desde el punto de vista histórico? Rafael Leónidas Trujillo. Los 30 años de Rafael Leónidas Trujillo, porque hay una sed de información sobre esa era, sobre esos 30 años. Informaciones que tuvieron secuestradas por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y voy a tirar una dura ahora. Porque hay todavía protagonistas que están vivos. Claro. Entonces, esa información ha sido manejada con pinzas. Joaquín Balaguer, que gobernó 12 años y después 10, y anteriormente fue en bajo perfil durante los 30 años de Rafael Leónidas Trujillo, y luego fue presidente. Hay muchas informaciones de Joaquín Balaguer, esas informaciones, muchas de ellas no aparecen. Claro. Estuvieron guardadas. Entonces, esas son... Mira, había un foro público, excúsame. Al foro público. Hay gente que trabajó muy bien en el foro público. Lipe Collado lo trabajó bien. Lipe Collado. Pero había un foro público, siendo Balaguer ministro de Educación. El foro público lo incentivaba a Trujillo, ¿era? ¿Y qué era el foro público para nosotros? El foro público era una sección. Una sección. Los más jóvenes no. Una sección del Caribe. No acepte esa provocación. No, para nada. Ese era un instrumento instalado en el periódico El Caribe. Para difamar a todo el mundo. Era una forma de, incentivada por Trujillo, de pullar a la sociedad dominicana, donde habían temas donde él colocaba a sus rivales políticos, pero generaba intrigas. Confrontaba sectores. Por ejemplo, hay un foro público famosísimo de los 50, cuando Balaguer era ministro de Educación, donde en ese momento ya lo asociaban a Óscar Liranzo. Wow. La construcción del ingeniero Liranzo en educación. Para que tú veas, ¿eh? O sea,
ese tipo de cosas son importantes, pero el arquitecto dice algo cierto, es que hay actores todavía vivos. Actores vivos. Entonces, ese foro público, y la única persona que respondió un foro público fue Joaquín Balaguer. Se lo respondió. Sí, sí. Porque él sabía. Yo no respondo iniquidades. Sí, ese foro público era revisado por Rafael Leonidas Trujillo en su oficina personal y se oían las carcajadas a veces y le ponía sus toques además. Entonces, todos los días, el foro público era el termómetro de saber quién estaba en desgracia. Don Cucho Álvarez Pina cae en desgracia con un foro público después de la... Virgilio Álvarez Pina. Don Cucho, Don sí. Cucho le decía. Cae en desgracia después de la Casa del Cerro. Hay una frase famosa en la terminología trujillista, el cuchipaineo, Cucho Paineo. que es la combinación de Cucho Pina y Paino Pichardo. Paino Pichardo. Entonces cae en desgracia. Luego de la construcción del Palacio del Cerro, Trujillo visita la Casa del Cerro, pero la Casa del Cerro fue hechura de él y de María Martínez. La extravagancia y el oropel de ese lugar, en un momento que doña María visita el lugar, se burlan sus amigas del mal gusto. Y luego Trujillo recibe la queja de ella total. Había sido obra de él. Ellos le habían trazado las pautas a Henry Gazombona y a Pina y a don Virgilio Álvarez Pina, que era el presidente del Partido Dominicano en ese momento, y el gran muralista Belazanetti, que hizo varios murales de ahí. Trujillo visita ese lugar y cuando llega le dice Anselmo Paulino: Anselmo, ¿qué te parece este disparate? Ya se fue el preámbulo. En ese momento era el preferido. Y cayó en desgracia después, pero en ese momento cayó en desgracia don Cucho. Claro. Arquitecto, qué bueno que usted toca eso. Para las nuevas generaciones, Trujillo es algo así como una historia mágica, porque es anecdótica, y yo lo felicito por imagen de nuestra historia, porque usted le pone evidencia histórica a lo que es, digamos, coloquial, o lo que es más simbólico. Aquí la historia, cuando yo estudié, se acababa en 1930. Efectivamente. Se acababa. Se acababa, en Gobierno Balaguer se terminaba en el 30. O sea, luego que se incorpora los 30 años de Trujillo y la Revolución de Abril. ¿Por qué razón? Hay gente que ha vivido, hay personajes de nuestra historia, de nuestra fauna política, que han vivido ocultando eso porque tiene su participación en hechos bochornosos. Claro. Entonces, tiene que ocultarlo necesariamente. Y esas cosas, cuando salen, le dan un palo al avispero. Claro. Entonces, hemos repetido la historia muchas veces. Entonces, cayendo de nuevo en el tema de que la juventud no le gusta la historia. Sí, la juventud le gusta la historia. Mira, el 60%, y está en estadística en mi página, el 60% de los seguidores de Imagen de Nuestra Historia es una juventud que va de los 18 a los 35 años. Muy bien. Arquitecto, me gustaría, y perdone que le interrumpa, quiero aprovechar sus dos condiciones: arquitecto y apasionado por la historia. Sí. Hace algunos años se dio un debate con respecto a los bienes de Trujillo, los que todavía quedan. Sí. Por ejemplo, uno va a San Cristóbal, la casa de Cao, y eso no sirve. Uno va a Najayo, la casa donde descansaba Trujillo, eso no sirve. Desde el punto de vista suyo, ¿qué debe hacer el Estado Dominicano? Porque por un lado hay una ley absurda que tipifica como malo todo lo de Trujillo, pero por otro lado, los países... Tú vas a España y Franco es una sensación. Y hay lugares para tú visitar y hacer un media tour. O sea... Ya lo sacaron. ¿Qué va a pasar finalmente nosotros con toda esa historia en la mano que puede servir como turismo frente al planteamiento de una ley obsoleta? Sí, yo entiendo que la ley es obsoleta porque va en contra de la libertad de expresión del pensamiento. Vivimos bajo un marco de una tú recurres a esa decisión por ante constitucional y le dan en la madre. Sí. ¿Cuál? La de destrujillización. Sí. Que eso obedecía a una coyuntura histórica en el país. Histórica. Pero eso hace 60 años ya. Y ya en ese momento no existía la autopista de la información. ¿Qué más información se puede conseguir que ahora en un clip usted consigue la información de lo que considere? Entonces ya pasó mucho tiempo para eso. Pero mira, aquí lo digo y siempre felicito al Museo de la Resistencia. Sí. Porque de alguna manera un esfuerzo como de rescatar esa historia anecdótica que tenía muy poca
evidencia, ¿no? Y que ellos lo han hecho también. En otros países existe eso. Yo viví en Chile, en Sudamérica, en Argentina también lo hay, en Uruguay. Esas imágenes y esos museos de la dictadura, un poco para que la gente hay que mostrarlo. No olvide y no se repita. Uno va a Berlín y el museo que está del tema de cómo se exterminó a los judíos está a 300 metros de la puerta de Brandenburgo, para que nadie olvide. Hay que mostrar las dos caras de la moneda. Hay que mostrar las dos caras de la moneda, porque si vamos a destrujizar, entonces hay que demoler el Palacio Nacional, hay que demoler el obelisco, hay que demoler el monumento de Santiago, que era el monumento a la paz de Trujillo. Hay que pasarle el Gredar a la autopista George Washington. Entonces hay una realidad. Los dictadores, para perpetuarse y para que su obra perdure en el tiempo, todos los dictadores lo hacen. Es la gran obra. Apelan a la inversión pública. La inversión pública, el desarrollo de las ciudades, de los grandes monumentos. El cambio de nombre, señores. Todavía la Duarte, oiga, la Duarte se llamaba al Robert Rey. La Duarte le cambió el nombre a José Turrillo Valdés, pero ahí mismito el Parque Riquillo le cambió el nombre por Julia Molina. O sea que el padre y la madre. Y al centro de los héroes, y al centro de la feria. Constanza y Mamón Heterondo. La feria de la feria del Mundo Libre. Y ese Aguilú que tenemos ahí. No lo tenemos, lo tiene un ladronazo político. Acaban de quitárselo. Ladronazo. Se lo quitaron. Se lo quitaron por una decisión de Corpotel. Claro, está quitado. Y nosotros hemos llevado una cruzada con respecto a eso. Qué bueno que te tengo al lado para ese tema. Es un ladronazo. Hemos llevado una cruzada con ese patrimonio de nuestra nación que fue hecho con los impuestos de nuestros antepasados. Claro. Entonces, ese lugar que en su momento, en 1955, existían solamente 2 teatros parecidos. La Fuente Mágica de Barcelona y el Teatro Aguiluz, hecho por el mismo arquitecto Carlos Buigás, que fue el mismo autor de la fuente que está en el centro de los héroes. Centro de los héroes, que anteriormente Feria La Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Rafael Díaz Trujillo trae a Antonio Buigás aquí y construye... Para calcar lo de Barcelona. Para hacer una réplica de Barcelona. Y lo mismo trajo al arquitecto Barroso para restaurar el Alcázar del almirante Cristóbal Colón. Arquitecto, personajes como María Martínez, ¿la gente tiene interés en ella? Sí, la detractan en cantidad. Okay. Cada vez que se sube una imagen de María Martínez, la españolita, sí, que está siempre la duda de que Ramfis no era hijo de Trujillo. Eso le costó la vida a Galíndez. A Galíndez y también a Almoina. A los dos, que los dos fueron tutores de Ramfis. Y además porque Almoina tuvo la indiscreción de decir que él escribió Falsa Amistad. Sí, y decían que Falsa Amistad, que fue Almoina. Entonces, había también una columna en La Nación, como cuestiones morales, algo así, lo escribía Almoina. Sí, meditaciones morales. Meditaciones morales. Sí. Entonces... Y dígame del otro lado de la historia, que me interesa por un problema, ¿verdad?, familiar. La historia del otro lado, de las víctimas, porque estamos hablando del victimario. Las víctimas, sí. La historia de las víctimas de Trujillo, que es importantísimo, porque obviamente lo reivindicamos después, con la democracia, ¿no? Claro, grandes héroes. Porque mira, a mí ahora mismo me dice que vamos a matar a Trujillo y yo me escondo. ¿Por qué? Era un régimen de terror. Las paredes oían. O sea, Trujillo tenía el sistema de inteligencia más avanzado y más eficiente de América, porque tenía todos los embajadores que eran parte de un tinglado de la inteligencia. Claro, hay un embajador en Cuba, cuando desaparecieron a Mauricio Báez, le escribió una carta funesta. Y además ahí aparece un hijo de él, que es una figura notable, economista del país, historiador, con fascinación para desclasificar documentos públicos, solicitando una beca a Trujillo y diciéndole de todo. Sí, es que hay muchas informaciones, sí. Por eso es que hay mucha gente que no quiere que la historia se conozca en este país. Sí. Mira, y por ejemplo, Johnny Aves pasaba hoy, por ejemplo, por Costa Rica, y salía a Costa Rica, el otro día, al día anterior había un muerto. O sea,
Johnny Aves García, que era cronista deportivo. Era cronista deportivo y le dice a Trujillo, mire, yo quiero que usted me dé una beca para yo estudiar inteligencia. Lo envía a México y en México se hace un especialista en servicio secreto, en espionaje. Y se casa con una mexicana también, que la trae acá. Pero hay una anécdota que sonó el teléfono y Trujillo coge el teléfono y... aló, jefe, Johnny Aves, yo no he hecho nada. o sea, es una anécdota. Pero el servicio de inteligencia, incluso Rafael Leónidas Trujillo tenía las Fuerzas Armadas más equipadas de América y la Fuerza Aérea también más equipada de América, precisamente por eso, porque tenía una cantidad de enemigos, tanto de los exiliados como de los países que lo adversaban. Entonces, muestra de ello, Cayo Confites, luego el 59, pero es que Trujillo ve cuando ya su régimen va en caída. Porque muchos de los expedicionarios del 14 de junio eran hijos de sus colaboradores. Entonces, esa matanza de esos muchachos que vinieron acá, los cuales sobrevivieron 3 nada más, muchos eran hijos de sus colaboradores de él. Entonces, ahí se vio ya la caída de Trujillo, en el 60 la muerte de la Mirabal, el atentado a Rómulo Betancourt. Entonces ya los norteamericanos se sale de control y le retiran el apoyo. ¿Cuál de los dos, el atentado contra Rómulo Betancourt o el asesinato de las Mirabal, marcó el final de su régimen? Los dos, porque el de Betancourt... Uno no tuvo más impacto que el otro. Por ejemplo, en el caso, en el tema internacional, el de Rómulo Betancourt. El de Betancourt en tema internacional, claro, sí. El término internacional porque un bloqueo inmediatamente. No, y los americanos sanciones internacionales, un bloqueo de suministro de petróleos, de suministro de abastecimientos. Trujillo tiene que recurrir a traer cuestiones de traer abastecimientos desde Europa, aliarse incluso hasta con el bloque socialista para darle pellizquito a los norteamericanos. Pero definitivamente... Y abre un proceso de supuesta tolerancia política con dirigentes de izquierda que le permite participar. Llega el Partido Socialista Popular, el MPD, se hacen oficiales aquí. Oficializa el MPD. Aunque por la izquierda manda a darle su garrotazo también. Claro. Entonces, ¿qué sucede? El PC era de hijos de funcionarios de Trujillo. Sí. Mira, por ejemplo, de Alessandro tiene que salir del país. Claro. Y caen en desgracia todos los de Alessandro. Pero a Virgilio de Agrullón lo ubican como disidente y cuando le van a dar un fuetazo su padre va. Le dice, ay jefe, ese es mi Ramfi. Exactamente. Su famoso libro, Antinostalgia de una era. Sí. Entonces, yendo sobre esta pregunta, pues mira, internacionalmente el bloqueo de la OEA, internacionalmente, eso estranguló a Trujillo. O sea, no lo dejaba operar. Porque su cuota azucarera está bloqueada. Claro. Pero lo que encendió la llama, comenzó a encenderla, fue esa invasión del 14 de junio. Sí, claro. Y luego, esa persecución contra los movimientos clandestinos. Que luego, hay una confusión. Siempre dice movimiento 14. El movimiento clandestino se toma el nombre 14 de junio por la invasión. Manolo Tavares Justo, las hermanas Mirabal, y un grupo de Leandro Guzmán, y un grupo de personas valiosas. Yo diría que es los políticos más puros que ha dado esta nación. Quiero hacerle una pregunta, arquitecto, ahora más como historiador. Está interesante esta conversación. El otro día nos visitó José Israel Cuello. Arias el Gordo. Una estrella. En su momento. Ya no es gordo. Y él hacía una aseveración hablando acerca de las fuerzas trujillistas. Matan a Trujillo. Viriato Fiallo, candidato Unión Cívica Nacional. De Unión Cívica. Vayan con palos y piedras a votar. Sí. Fue su sepulcro. Viriato decía que... Los 7 látigos también. Los 7 látigos. Viriato decía que los bienes del pueblo debían volver. O sea, que había que quitárselo a todos esos trujillistas. Sin embargo, Bosch nunca hizo nada. La aseveración que hacía José Israel es que Bosch fue el primero que inició el famoso borrón y cuenta nueva, que por eso las fuerzas trujillistas... Pero heredó esa frase de Cuba. Exacto. Desde el punto de vista suyo, ciertamente ese tema de borrón y cuenta nueva, y hablo de la corrupción específicamente, empezó con Bosch ahí y no con Balaguer. Mira,
Bosch, un idealista, con una constitución fuera a imagen y semejanza porque participó en la constitución de Cuba. Entonces, un idealista. Trabajó con Prío. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Y se lo dijo a los Rómulo Betancourt, Juanito, tienes que quitarte todos esos militares trujillistas alrededor, que son los que te van a tumbar. En la misma toma de posesión, donde hay una foto donde Rómulo Betancourt con su pipa abraza a don Juan. ¿Qué sucede? Sí, borrón y cuenta nueva, pero gobernó con la misma estructura militar trujillista y en vez de hacer y enfrentó a los norteamericanos también. Pero ¿qué molestó nacionalizar industrias norteamericanas? Pero ¿qué molestó más a los americanos? ¿El hecho de que los bienes de los Trujillo se quedaran en su poder o que Bosch haya decidido enfrentarlo por el tema industrial? Por el tema industrial. Y también internamente un sector trujillista que se vio afectado comenzó a conspirar también. Sí, hombre, los mitos de Reformación Cristiana. Pero oye una cosa, hay un libro... Y vale decirle a Iglesia también. Sí, hay un libro de Fran Moya Pons que lo explica perfectamente. Se llama Empresarios en Conflictos, que es su tesis doctoral. Que es un libro que hay que leerlo obligado en este país para entender ese proceso. Yo creo que el único tratado de economía política dominicana es ese. El de Fran. Una pregunta, arquitecto. De Anselmo Paulino. Mira, Anselmo Paulino, en un momento determinado, llegó a ser el hombre de más poder después de Trujillo. ¿3 decretos tenía? Sí. Mayor general, administrador de todos los bienes de Trujillo y de los centrales azucareros. Pero un gran celo entre Ramfi y María Martínez. Excúseme que lo interrumpa, porque desde el punto de vista económico, a mí me gusta decirle a los amigos que cuando la gente habla de los bienes de Trujillo, era que no había diferencia entre el patrimonio el público, patrimonio del Estado y el patrimonio de la familia Trujillo, que era el mismo. El país estaba gobernado como una finca de propiedad de los Trujillo. Pero Anselmo Paulino, en un momento determinado, que era un hombre extremadamente eficiente. Anselmo Paulino era un hombre que se dañaba una pieza, un ingenio, y tomaba un avión, sin Trujillo saberlo, y al otro día estaba con la pieza del ingenio. Y Trujillo ni cuenta se daba que el ingenio había parado, ya llegaba por otra. Entonces, acumula una cantidad de poder que en un momento determinado, cuando Trujillo visita España, Franco, que lo recibieron como todo una personalidad, como todo un rey. Sí. Con la guardia mora y todo. Hasta vestido fue así. Todo, y con su bicornio plumado. Es más, Franco parecía un guardia raso al lado de Trujillo, cuando se abrazan. Pero en un momento determinado, Trujillo invita a Franco a venir al país. Franco le dice, no, es que el momento en España es muy delicado políticamente para yo salir del país. Y yo no tengo. Si yo tuviera un Anselmo Paulino como tiene usted, que puede confiar en él, entonces yo sí pudiera. Entonces ahí le prendió. Le prendieron todos los alertas. Entonces ya venía una campañita entre María Martínez y Ramfis, porque ese hombre manejaba todos los bienes, el que firmaba los cheques. Entonces, cuando llega aquí, hay otro gancho que le tiró Trujillo, y es que le dijo, Anselmo, yo necesito $100,000. Y Anselmo consiguió los $100,000. O sea, que el hombre tenía una cuenta poderosa en España. Sí. Entonces, cuando llega aquí, cae en desgracia. Cae preso. Sí. Cae preso y lo juzgan por el impuesto sobre la renta. Incluso varias personas, contratistas del Estado, atestiguaron en contra de él, de que él lo había sobornado, de que había recibido comisiones, todo eso. Pero después sale del país. Sale del país en un momento en que el servicio secreto va y le da una golpiza a un servicio de Anselmo. Y su esposa va donde... Pero lo único que nosotros hemos hecho es servirle a usted, jefe. Entonces lo deja salir del país. Se va del país. Entonces ahí viene el reinado de don Virgilio Álvarez Pina. Sí, pero después que lo desplazan. Después que lo desplaza. Entonces en un momento determinado, cuando ascienden a Ramfis, a general de 4 estrellas, Aire, mar y tierra. Aire, mar y tierra, al Pato. Le dice, Cucho, ¿y dónde tú te has metido que hace tiempo que yo no te veo? Claro. Le dice, o sea, de manera sarcástica. Entonces viene el reinado de nuevo de don Cucho, hace la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Fue el creador de ese que concepto. También económicamente fue... Una locura. Fue ya lo que terminó económicamente el régimen, porque fue dinero que no podía enfrentar Una el Estado. pregunta. Un personaje de la tiranía que evidentemente genera toda clase de reacción, porque inició el proceso, pero cayó en desgracia. Fue el primero que cayó en desgracia. Rafael Estrella Ureña. Sí.
Rafael Estrella Ureña fue engañado como un niño. Rafael Estrella Ureña en El mejor orador de los años 1930 30. era la cabeza del movimiento cívico. Sí. La revolución más bella de América. Más bella de América, desfilan, toman la fortaleza de Santiago sin los militares tirar un solo tiro. Y desfilan desde acá. Y Trujillo da instrucciones desde aquí para que nadie se oponga a esa procesión de gente. Todos armados. No tiran un solo tiro. Pero ya inmediatamente Trujillo estaba conspirando Contra Horacio Vázquez. contra Horacio Vázquez. Horacio Vázquez envía a uno de sus coroneles a parar esa cantidad de gente que viene a la ciudad, porque la ciudad de Santo Domingo era el bastión. Siempre, históricamente, cada vez que se establecía un sitio, ya el presidente renunciaba. Claro. Eso venía ya de por décadas y décadas. Pues Trujillo sustituyó a ese coronel por otro que era un adepto a él y dejó entrar a toda esa gente. Pues Rafael Estrella Ureña entra, Horacio Vázquez renuncia por la intermediación de la Embajada de los Estados Unidos, que era una alegación, y en ese momento Estrella Ureña, según la constitución de ese momento, renuncia el secretario de lo Interior. La constitución decía que a falta del presidente, el secretario de Interior asumía la presidencia. Renuncia el secretario de Interior, hacen secretario de Interior a Rafael Estrella Ureña y entonces asume la presidencia provisional para entonces Organizar unas elecciones. organizar unas elecciones. Donde él es vicepresidente. Donde él iba a ser el presidente, pero Trujillo suelta la 41, comienzan a hacer persecuciones de todos los opositores y termina Trujillo siendo el candidato a la presidencia. Fíjate una foto muy, muy emblemática, porque yo observo mucho siempre la actitud corporal de la gente. En esa toma de posesión de Trujillo, tomando 1930. juramento, usted mira a Rafael Estrella Ureña guapo. y esa cara que muestra Rafael Estrella Ureña es como decir, como yo quisiera morirme ahora mismo. Estrella Ureña fue engañado, fue traicionado. Solo duró un año aquí. Un año, luego tiene que salir al exilio. A Italia lo manda de embajador. Lo que pasa y no es que- volvió. Nada más. Sí, Lo que pasa volvió. es que el 52. Volvió y lo Como en la hizo. Suprema Corte de Y lo hizo Justicia. presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero siempre lo mantuvo a un lado. Sí. Lo que pasa es que la parte intelectual del movimiento de Trujillo en 1930 era Estrella Ureña y además era el que tenía mayor Él tenía cercanía mayor con los prestigio sectores social y populares. político. Con los Pero la sectores, figura que le articuló intelectualmente todo el proceso se llamaba Rafael Vidal Torres, Vidal Torres. que era el verdadero arquitecto de ese proceso. Sí, Pero tenemos que hacer exactamente, de Santiago, que era el director de la información. Y Arturo Despradel también comenzaba a dar pininos, pero era Vidal Torres. la Porque Trujillo tenía la habilidad, un hombre hábil, si tenía que buscar lo peor, buscaba lo peor para hacer el trabajo Johnny sucio. Johnny Abe. figura. O Navajita. Sí. Y si tenía que buscar los Para nuevas intelectuales, generaciones, buscaba a Peñavalle, El buscaba... arquitecto Pantaleón habla del coronel Espaillat. Cuando dice Navajita. Porque era el nombre. graduado en West Point, West Point, sí. que dicen que el día de la muerte de Trujillo, Estaba cerca. él actuaba como un doble agente. Sí. Mire, vamos a hacer una pausa para abrir los teléfonos y que la gente se pueda comunicar con Ya estamos en la nosotros. parte final. Nada más le quedan 10 minutos. Bueno, pero vamos a Bien, darle un par de 5. preguntitas. Está bien, claro, claro, cómo no. Seguimos aquí en Tu Voz al Medio en la parte final con el arquitecto Pantaleón, el hombre que nos pone, ¿verdad?, la historia en su justo lugar y que nos ayuda a entenderla mejor, sobre todo a las nuevas generaciones. Rafaelito Tomás Fernández Domínguez, Francis Camaño. Sí. Esos dos personajes que uno se menciona hasta poco, Fernández Domínguez, porque la gente entiende que el protagonismo histórico lo tuvo Camaño. Pero desde su punto de vista, ¿cuál encarnó el verdadero liderazgo de todo ese movimiento de esa época? Mira, los dos tienen su lugar en la historia. Rafael Fernández Domínguez es el que en el momento en que Bosch le dan el golpe de Estado, dice, yo tengo tanto oficial y voy para el palacio. O sea, ya para casarse con la gloria. Y don Juan dijo, no, yo no quiero un baño de sangre. Pero Rafael Fernández Domínguez no quedó ahí, sino que comenzó a articular un movimiento para derrocar el triunvirato. Pero ¿qué sucede? Lo exilian del país y en el momento que estalla la revolución, quien asume el liderazgo es Francisco Alberto Camaño Doñó, que fue el operativo en la Guerra de Abril. Los dos tienen su lugar en la historia. Fue un suicidio, Playa Caracol en 1973. Un suicidio. Lo estaban esperando.
¿Cree que quizás en lo que usted ha estudiado la historia existió algún nivel de traición? Mucha traición, tanto desde allá como desde aquí. Y También habían los cambiado, libros, están los libros, lo estaban esperando, como mismo estaban esperando a los expedicionarios del 59. Si a usted le tocara evaluar de manera sin pasión, justa, a los personajes que encarnaron la guerra del 65, el levantamiento del 65, fuera de Camaño, los primeros 3 puestos del liderazgo que tuvo un papel esencial en la defensa del pueblo, ¿quiénes usted propondría? Montes Arache y uno de mis favoritos, Ilio Capozzi. Ilio Capozzi. Un hombre que entregó su sangre por nuestra patria. Era el jefe de Jacques Vieux. Hay cantidad de personas. Andrés Rivière. Andrés de la Rivière. Que era el entrenador. Sí, hay personas muy importantes. También el que era comandante, que murió en el asalto al hotel Matum. Hotel Matum. Si evaluáramos los 12 años del gobierno de Balaguer, donde evidentemente la sangre corrió por las cunetas. Sí. Sangre en las calles. Sangre en la calle. Sí. Y pensando en la tesis aquella, ya en la última parte, para que la gente se vaya con eso, en la tesis aquella que usted decía que hay parte de la historia que no se quiere contar, si usted le tocara evaluar con personas los protagonistas del mal de esa época, porque ya dijimos lo del bien. Del mal. Del mal de esa época. Del mal. Del mal yo creo que se gana todos los laureles Enrique Pérez y Pérez. A pesar de que lo enterraron el otro día y dijeron que había sido un hombre bueno. No. Tiene sus sombras, muchas. El general Neini Barcejas. Hay muchos personajes funestos, sí. Sí, que respondían a un momento determinado. Ese era su rol. Y a la cabeza Joaquín Balaguer, el más conspicuo del Trujillato. Bueno, señores, vamos a tener que seguir trayendo al Hay que traerlo. Cada cierto tiempo, porque de verdad que uno aprende muchísimo con él. A ustedes gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar aquí en otra emisión de Tu Voz al Mediodía. Hasta aquí Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.